Pero miremos la estructura del ciclo mientras, que sería el while. Básicamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que el ciclo do while primero hace esto y luego pregunta. En cambio, el ciclo while lo que hace es que primero pregunta. Entonces borramos esto de acá en vez del do. Primero pregunta y luego hace. ¿Sí? Ya no le ponemos el punto y coma al final. ¿Listo? Entonces básicamente es la misma estructura, pero solamente se hace la pregunta inicial. Entonces, ¿qué va a hacer acá? Él va a decir, venga, digamos que esto arranca en 1. Si esto arranca en 1, él va a decir, venga, número es diferente de 0. Sí, haga esto. Vuelve y empieza. Ahora i más más. Ahora 1 vale 2. 2 es diferente de 0. Sí. Y lo va a seguir haciendo. ¿Listo? Bueno, obviamente aquí tiene que ser la pregunta. Entonces, si guardamos esto y lo ejecutamos, ingreso un número. Digamos que voy a meter el 2. Listo. 5, 4, 0. Terminó. ¿Por qué? Porque el primero va a hacer la pregunta y luego va a ingresar. Si la primera vez, devolvámonos acá, como estaba antes. Miren este caso. Cuando yo ejecuto esto, si yo le meto un 0 la primera vez, ¿el qué va a hacer? Imprime el 0 y se sale. Mientras que con el mientras, como estaba acá, si yo le ingreso, en este caso, que el número acá sea 0, baila, él no me deja hacer nada. Él ni siquiera me deja preguntar acá. ¿Por qué? Porque el número arranca en 0 y pregunta, ¿número es diferente de 0? Baila, número 0, entonces no me deja entrar y se sale. ¿Sí? Volvamos a mirarlo acá con el do while. Si este número acá es igual a 0, miren, ¿número es igual a 0? Sí. Hace esto y luego pregunta si el número es diferente de 0. Entonces él va a dejar hacer el proceso la primera vez. Sí, él va a dejar entrarlo. Sí, él va a dejar hacer todo el proceso hasta que sea 0. Pero si caso contrario, yo esto lo pongo acá y lo pongo en esta parte, así como está tal cual, él no me dejaría ni siquiera entrar. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia que tiene uno con el otro. ¿Cuál es mejor? No podríamos decir. Todo depende de su necesidad. Dice, ¿sería lo mismo usar uno con el otro o eso varía de acuerdo al ejercicio? Entonces, ¿mejor solo usar el while o qué? Espera, básicamente es eso, o sea, depende de su necesidad. Depende de si usted en su algoritmo ve más fácil hacerlo con el do while que con el while. Por ejemplo, ¿cuándo se utiliza el do while más recurrentemente? Cuando se va a presentar un menú. El menú usted quiere que tenga opciones, ¿cierto? Entonces usted necesita que la primera vez pregunte. Entonces usted lo pone en el menú y si la persona dice salir, pues el menú fue la primera vez que se ejecutó. Si usted hace un do y hace la pregunta de modo que no permita el ingreso la primera vez, pues tampoco vamos a el menú. Entonces depende básicamente de su necesidad, que es algo que iremos viendo más adelante. ¿Listo? Pero miren que esa es la estructura del while. ¿Listo? Entonces, ese es el while, funciona igual, solo que cambia es esta partecita. Ahora el for. Voy a poner aquí el while, voy a hacerle copy paste, simplemente para que ustedes vean la estructura. Y acá sería entonces el while. Do. Y acá sería el while. ¿Listo? Miren que es básicamente muy parecido. Esto es uno, este es otro. Cambias que esto sube y se quita punto y coma. Ahora miremos el for. El for es la mezcla de el while en esa estructura. Miren que todos tienen variable, do, incremento, pregunta, ¿cierto? Variable, incremento, pregunta. ¿Eso qué tiene? Variable, pregunta, incremento. Mire el orden, variable, incremento, pregunta, y el otro es variable, pregunta, incremento. Si él tiene la variable acá, digamos que aquí no va a ser, veamos la estructura. Voy a borrar todo para que miremos más bien el paso a paso, o para que no nos enredemos. Digamos que necesito esto. Var x igual a 0. Do, y acá le pongo while, y aquí yo le pongo x más más, y aquí le pongo, por ejemplo, x menor que 5. Entonces, esta es la estructura básica
del do while. ¿Listo? Ahora, el while tiene esa estructura. No va a tener punto y coma al final. Y simplemente iría acá. Esta es la estructura del while. Que sería variable, pregunta, incremento. No va a tener punto y coma. ¿Listo? No tiene punto y coma al final el while solito. El while del do while sí le debe poner punto y coma. Es una regla de oro que no puede faltar. ¿Listo? No le hace falta un punto y coma por eso en esta parte. Porque es una estructura distinta. ¿Y por qué es importante punto y coma? Porque es que es como la regla del else y el if. Si usted pone un else que no acompaña un if, está malo. En este caso, cuando el sistema lea, si usted no le pone el punto y coma, él va a pensar que él aquí va a arrancar un bloque while. Pero lo que debemos decirle es, venga, él finalizó, o sea que es un bloque while, pero de do while. Si no le pone el punto y coma, él va a pensar que usted va a hacer este proceso de acá. ¿Listo? El while es como if. Digamos que no es como if porque se ingresa muchas veces. Pero arranca así. ¿Sí? Si usted le cambia eso que diga if, básicamente lo mismo. Pero sería como un if simple. Y ese if simple solamente se ingresa una vez. Si cumple esto, ingresa y ya, chao. Mientras que el while pregunta, y si esto es verdad, hace esto, vuelve y pregunta. Si es verdad, hace esto, vuelve y pregunta. Y así sucesivamente. ¿Listo? Pero siempre va a tener la estructura. Miren que la estructura base es variable, incremento, pregunta. O variable, pregunta, incremento. ¿Listo? Ahora el for o el para es esto mismo, pero está todo optimizado. Entonces uno le escribe for y yo le digo var i igual a 0, punto y coma, i menor que 5, punto y coma, y más. Y acá va a poner lo que usted quiera. Aquí puede ser, por ejemplo, no sé, un document.write que imprima cuánto vale X. Aquí también sería que imprima cuánto vale X, y aquí sería, por ejemplo, que imprima cuánto vale, digamos X también, para que aquí sea X. X más, X más, y X más. Entonces, miren, esto es esto mismo, no el do while, sino este while. ¿Qué tiene? Tiene la variable X. Tiene la pregunta, que X sea menor que 0, que menor que 5, perdón, y tiene el proceso y el incremento. Ese también tiene lo mismo, la variable de X, la pregunta, el incremento y el proceso. Pero el orden cambia de esta manera. Si yo tengo esto por acá, ¿cómo va a funcionar? ¿Cómo funciona este? Primero tiene la variable, después hace la pregunta, después hace el proceso y después hace el incremento. Cuando vuelve, hace el incremento, llega acá y vuelve y empieza, vuelve a hacer la pregunta. Miren que la inicialización no la vuelve a hacer, solamente la pregunta. Luego vuelve y hace el proceso, luego incrementa, luego vuelve y pregunta. Proceso, incrementa, pregunta. Si terminó, se sale. ¿Cómo funciona el for? Lo mismo. Primero tiene la variable, después hace una pregunta. Después de que hace la pregunta, si es verdad, entonces va a hacer el proceso. Cuando terminó el proceso, entonces hace el incremento. Después del incremento, vuelve y pregunta. Luego hace el proceso, luego vuelve, incrementa, vuelve y pregunta. Proceso, incrementa, pregunta. Esto de aquí solo lo hace una vez, la primera vez. Y es básicamente el proceso más optimizado. ¿Listo? Miremos, por ejemplo, el ejercicio con el for. Entonces, con el for, voy a borrar esto. Simplemente tengo esto, yo le voy a decir, imprima esto hasta que que la X sea menor que 5. Si lo ejecuto, 0, 1, 2, 3, 4. No llego a 5 porque está menor. Si le pongo menor o igual y ejecuto, ahí está. Si quiero que imprima con salto de línea, veré. Y ya está todo paso a paso. Miren que es lo mismo básicamente, ¿sí ven? Dice, es mucho mejor el for, pero ¿será que también sirve para el menú? Con el for no hay necesidad del do while. Digamos que lo que es for, do while o while es lo mismo, o sea, cada uno de ellos es diferente. Ustedes mirarán cuál utilizan, ¿sí? No es que sea uno más óptimo que otro, no, funcionan exactamente igual, solo que la estructura cambia. Es mucho más sencillo entender el for
pero de pronto el do while se presta más para el tema del menú, ¿sí? Por ejemplo,